Gloria a Dios. Qué bueno encontrarme con ustedes nuevamente. Es un privilegio muy grande, siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Compartir la palabra de Dios es lo más hermoso que le puede pasar a un cristiano. Amén. Es lo mejor. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que casi ya no se está escuchando dentro de la iglesia, pero que es muy importante, es muy bueno que nosotros podamos saber acerca de este tema. El título del mensaje es Unidad no es igualdad. Unidad no es igualdad. De una vez vamos a entrar a un pasaje que nos va a hablar acerca de esto, de la unidad. Lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice la palabra: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y tu palabra se cumple siempre. Tu palabra es hermosa, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo en este momento va a hablarnos a cada uno y nos va a ministrar y nos va a enseñar y guiar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La unidad es un todo, pero la unidad tiene que ver con identidad. O sea, si nosotros no tenemos una identidad, no podemos ser unidos, no podemos estar en una unidad. Pero la igualdad obedece más bien como a una característica, como a algo que solamente nos va a mostrar lo que en realidad no es suficiente, porque dentro de la igualdad hay diferencias, pero en la unidad, en la identidad, no pueden haber diferencias, porque si hay diferencias, ¿qué pasa? No es unidad, no habría unidad dentro de... No habría unidad dentro de lo que es una diferencia. No puede haber. Entonces hay una, digamos, diferencia entre las dos cosas. Ahora, todo el Nuevo Testamento hace referencia a la unidad. Y no solamente el Nuevo Testamento, hermanos. También en el Antiguo podemos encontrar que hablan acerca de la unidad. La unidad es preciosa.
la unidad es importante entre los que creen en Cristo, entre los creyentes. Si no hubiera unidad, entonces no existiera la iglesia, porque la unidad hace parte intrínseca, hace parte importante dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, en esta carta, él está preocupado por todo lo que tiene que ver con la unidad, porque habían divisiones en los efesios. Habían unos que decían, los gentiles decían una cosa y los judíos decían otra. Y no se ponían de acuerdo en estas partes. Por eso Pablo escribió esta carta a esa iglesia en particular, enviada por Tíquico, que fue el que la llevó, y él estaba preso en Roma en ese tiempo, pero tenía una casa por cárcel, le podríamos decir, ¿sí? Porque ese es el término ahora. Pero estaba preso, pero en un lugar, en una casa. Y él recibía personas que llegaban y los atendía ahí mismo en esa casa. Y él le dijo a Tíquico, lleva esta carta a los efesios, porque quiero que sepan que sin unidad no vamos a poder estar. Sin unidad no vamos a poder seguir un objetivo, tener una meta. Y Tíquico la llevó. Eso fue más o menos en el año 60 al 62 después de Cristo. Él llevó esa carta y la leyeron en la iglesia a los efesios. Ahora, no solamente Pablo estaba preocupado por la iglesia en Éfeso acerca de la unidad, porque también podemos verlo en los Corintios, podemos verlo en los Romanos y podemos verlo en los Filipenses también. Dice en el primer versículo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Noten aquí, él dice, os ruego, no es un mandamiento. No es como dice en Primera de Tesalonicenses, que dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, ¿sí? No es un mandamiento, porque dice, os ruego. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, el capítulo 1, el verso 10, también podemos ver que dice, os ruego, y también habla acerca de la unidad. Os ruego. Entonces, cuando Pablo dice, os ruego, no es un mandamiento, sino es algo que nos está pidiendo, que les estaba pidiendo a esas iglesias en particular. Y que nos está pidiendo hoy día también a nosotros. Os ruego, hermanos, yo no vengo aquí para que ustedes tengan este mandamiento, tengan esta ordenanza. Es un ruego, es como una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar en el momento de la unidad, el momento en que tenemos que estar unidos en todo lo que tiene que ver con el Señor, con su palabra,
Ahora, saqué dentro de este pasaje, saqué 3 puntos que son importantes para poder entender lo que tiene que ver con la unidad. El primer punto es la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Dice el verso 3, estamos todavía ahí en el Efesios 4, estamos todavía en Efesios 4, dice, el Espíritu los ha unido, voy a leer en la palabra de Dios para todos, este versículo, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz, hagan todo lo posible por conservar esa unidad, ojo, hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Permitiendo que la paz los mantenga unidos. Hagan todo lo posible. Entonces, si vamos a hacer todo lo posible, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una decisión, ¿no es cierto? Hoy día vemos que no hay unidad. Incluso dentro de las iglesias no vemos unidad, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Por qué se han dividido el cristianismo? ¿Por qué se ha dividido en sectas? Porque uno tiene un pensamiento, uno tiene una idea, el otro tiene otro pensamiento y tiene otra idea, y se van a la palabra y buscan en la palabra y agarran un versículo, un texto, y lo extraen, y de ahí forman una doctrina. Y entonces dicen, no es como tú dices, porque la palabra de Dios dice esto, y yo me voy con lo que dice la palabra de Dios. Pero resulta que solamente lo sacaron de un pequeño texto. Y después de ese pequeño texto buscaron otro texto que también tenía concordancia con este, y después buscaron otro texto e hicieron una doctrina. Y se dividieron de una vez. ¿Cuántas sectas existen? ¿Cuántas sectas, hermanos? ¿Quién sabe aquí cuántas sectas hay? ¿Las podemos enumerar? No creo, porque cada día aparece algo diferente. Si ustedes van y buscan en internet, hay infinidad. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tener un pensamiento y una idea acerca de la palabra de Dios. Porque no quieren mantenerse unidos, porque no tienen un solo propósito, que es ir a la esencia de la palabra de Dios, de acuerdo a que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y el que nos enseñe qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que quiere Dios para nosotros como unidad, como un solo cuerpo. La unidad se obtiene solo a través del Espíritu Santo, y sin ella ninguna congregación puede ser el cuerpo de Cristo, su iglesia. Los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, recibieron las instrucciones para quedarse en Jerusalén y ser revestidos de poder para predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 2, el verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice la palabra? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar. Estaban unánimes, dice la versión Reina Valera. Unánimes juntos. ¿Con qué propósito estaban los
creyentes en ese momento. ¿Con qué propósito? El Señor les había dicho, no se pueden mover de aquí porque yo los voy a investir de poder de lo alto para que me sean testigos en todas partes. Eso fue lo que les dijo el Señor y por eso ellos se quedaron ahí. Dijeron, vamos a esperar, pero vamos a estar todos unánimes, vamos a estar todos juntos y vamos a estar orando y vamos a estar esperando que Dios muestre su poder en nosotros. Y eso fue lo que Él hizo. Eso fue lo que esta parte, este pueblo, la primera iglesia o la iglesia primitiva hizo. Esperó, pero estaban unánimes. Tenían un solo propósito, tenían una sola meta y ellos querían cumplir esa meta. Y esperaron, pero estaban todos juntos. Esa es la clave para que nosotros podamos ser unidos como iglesia, estar unánimes, teniendo un mismo sentir y teniendo un mismo propósito, teniendo una misma meta, un mismo objetivo. Ese es en cuanto a la unidad del Espíritu. Ahora dice, el vínculo de la paz. Sin ese vínculo no puede haber unión, no podemos estar unidos. Entonces, el vínculo de la paz es el que hace que la iglesia permanezca unida. Amén. Sin paz no puede haber unidad, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, y entonces se forma la pelea, y entonces se forma la división, y no hay una unidad. Por eso les dije, hay muchas sectas y hay muchas religiones que han partido dentro en el cristianismo, porque siempre ha habido divisiones y siempre van a haber divisiones. Desafortunadamente, yo me he dado cuenta que algunas iglesias se han acabado por esas divisiones, porque unos piensan una cosa, otros piensan otra, y no están nunca de acuerdo en lo que están pensando, en lo que están haciendo, porque cada uno quiere hacer lo que ellos quieren, y por eso se separan. Dicen, no, yo no voy a estar más en esa iglesia porque esa iglesia lo que va no está de acuerdo con mis ideas, no está de acuerdo con mis principios morales, éticos, no está de acuerdo conmigo, yo mejor me aparto de aquí. Pero siempre hay un propósito en el momento en que nosotros tenemos que estar unidos, en que haya unidad, porque siempre tiene que haber unidad. Aquí en la iglesia nosotros hacemos asambleas de miembros, ¿verdad? ¿Para qué se hace una asamblea de miembros? Se hace especialmente o específicamente para tratar puntos en particular y llegar a un acuerdo. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros hicimos la asamblea? Esto va para los miembros de Árbol de Vida para escoger al pastor. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo les fue? ¿Hubo unidad? No hubo unidad. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes de lo que dice la palabra de Dios, de lo que nos muestra el Señor a través de su palabra. Pero sin embargo, Dios, que es todopoderoso y Él hace según su voluntad, dijo, este va a ser el pastor de la iglesia, y lo fue, independiente de todo. Pero, si nosotros no tenemos unidad, y esa unidad no es para un propósito específico, como es el de llevar la palabra, nuestras bancas de nuestra iglesia van a seguir estando vacías.
Porque siempre pensamos únicamente en lo nuestro, en lo que yo pienso, en mis ideas. Ahora, en el segundo punto, tenemos 7 unidades esenciales. 7 unidades esenciales. 7 elementos fundamentales que componen la unidad. Vamos a estudiarlos uno por uno, pero vamos a estudiarlo por medio de la palabra, porque la palabra es la que nos va a decir por qué están estos 7 elementos aquí en su palabra. Dice el verso 4, estamos todavía en Efesios 4, dice el versículo 4 hasta el 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora vamos a ir estudiando parte por parte. ¿El primero cuál es? Ayúdenme. ¿Cuál es el primero? Un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos inmediatamente a Romanos capítulo 12 y vamos a leer el verso 12, el verso 20 y el 27. Empezamos por el 12. Romanos 12, versos 12, 20 y 27. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? Un solo cuerpo. Así también Cristo. El verso 20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el 27. El 20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Y el 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tenemos que estar de acuerdo en que nosotros somos un cuerpo, una unidad. Y esa unidad no puede dividirse, porque si se divide, no va a haber prosperidad, no va a ser próspera esa unidad, porque se dividiría. Ahora, si ustedes leen todo ese capítulo de Romanos 12, ustedes se van a dar cuenta que dice, habla acerca de los miembros, que dice que porque eres oreja, entonces no soy del cuerpo, o porque eres mano, entonces... Perdón. Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versos 20 y 27. Aquí me equivoqué un poquito. Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, versos 12. Muy bien por corregirme, estamos atentos. Se salió un poco de esta parte de aquí, perdón. Es Primera de Corintios capítulo 12, versos 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12, verso 20 y verso 27. 12,
verso 12, 20 y 27. Y Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Ahora tenemos un cuerpo, pero un cuerpo sin cabeza no puede andar, ¿no es cierto? Es necesaria la cabeza. Y Colosenses 1:18, ¿qué nos dice? Dice que Él es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo. Sin Él, el cuerpo no podría andar. Sin Él, el cuerpo no podría estar unido. Necesariamente tenemos que estar todos juntos para que podamos tener siempre un mismo propósito. Luego tenemos un espíritu, el Espíritu Santo. Primera de Corintios, ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Dice, pues por un mismo espíritu, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿de qué? El mismo espíritu. Seguimos la unidad. Amén. Primero un cuerpo, luego un espíritu, ahora un Señor, y es el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versos 3 al 6. Vamos a hacer un recorrido, porque este es un recorrido. Yo, cuando estaba haciendo este estudio, yo dije, Señor, pero hay tantas cosas que hablan acerca de la unidad en tu palabra que yo no voy a tener necesidad de hacer comentarios, porque tu misma palabra va a hablarles a todos. Y esa palabra me está hablando a mí también. Hechos 2, el verso 36. Que dice, sepa pues, cuando Pedro estaba predicando, que fue la primera predicación de la iglesia, el primer predicador, dijo estas palabras, verso 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un solo Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. Y esas fueron las palabras de Pedro. Y yo pienso que fundamentalmente este versículo fue el que hizo que mucha gente se convirtiera. Cuando él dijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo lo que había era importante, pero él quería llegar especialmente a esto, a que toda la casa de Israel supiera que había un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 2, versos 10 al 11. Filipenses 2 dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla, ¿sí?, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira cómo vamos formando lo que tiene que ver con la unidad, y todo lo que nos está diciendo Pablo en estos versos son 5 versículos, 6 versículos solamente, y mira todo lo que nos está hablando acerca de cómo tenemos que entender que la palabra nos está diciendo en qué tenemos nosotros que centrarnos: en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un solo Señor. Y seguimos. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Una fe. Efesios 4. Vamos, estamos en Efesios 4. Una fe. Una fe. El Evangelio de Cristo. Es decir, esto es importante que nosotros sepamos. Esta fe habla acerca de lo que es el conjunto básico de doctrinas, de las doctrinas de los apóstoles halladas en el Nuevo Testamento. Esta fe, eso es lo que nosotros tenemos que estar unidos en esto también, en lo que tiene que ver con el Evangelio y con la defensa del Evangelio. Vamos a Judas, el verso 3, tiene un solo capítulo, Judas 3. Está bueno el recorrido, hermanos. Es un recorrido por toda la palabra y vamos a hacerlo así. Dios quiso que fuera así y vamos a seguirlo haciendo. Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es nuestra defensa. Yo estuve predicando acerca de la fe y de la fe inconmovible y de cómo nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Pero en este caso, esta fe se trata del Evangelio y de la defensa del Evangelio y de la defensa de la doctrina del Evangelio. Amén. Y seguimos. La siguiente, una sola esperanza. Una sola esperanza. ¿Cuál sería esa esperanza? Ayúdenme. ¿Cuál sería esa esperanza? La vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Vamos a Tito. Tito, capítulo 3, verso 7. Tito, capítulo 3, verso 7. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? ¿Y de qué somos? ¿Somos qué? Somos herederos. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una sola esperanza. ¿Estamos claros? ¿Ya estamos tomando bien todo lo que estamos hablando acerca de la unidad? Después sigue un bautismo. Un bautismo. Cuando habla de un bautismo, no se trata necesariamente de bajar a las aguas y de bautizarse. Se trata del bautismo del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 3,
el verso 16. Lucas, capítulo 3, el verso 16. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y qué dice? Él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo de que está hablando Efesios 4. El bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y por último, un Dios y Padre, un Dios y Padre, un Dios y Padre, el soberano del universo, quien se revela a sí mismo en la Biblia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es nuestro Padre. Es un solo Padre. Un Dios y Padre. Y Mateo 23, el verso 9. Es Biblia, hermanos. El Señor es el que nos está hablando. Mateo 23, verso 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Entonces ya tenemos esas 7 unidades, esos 7 elementos que nos habla acerca de lo que es la unidad. Y todos, absolutamente tenemos que estar centrados en eso, porque pasamos por ahí. ¿Cuántas veces han leído este pasaje de Efesios 4? ¿Cuántas veces lo han leído? Y han leído una sola esperanza. ¿Cuántas veces han leído esa parte? Pero han pasado por ahí. Y no nos hemos detenido a ver la importancia que habla Pablo acerca de la unidad. Acerca de la unidad. Amén. Entonces, vamos a estar claros. Tenemos entonces el capítulo 4, versos 6 y 7, dice: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en todos. Ahora, ya tenemos los 2 primeros puntos. El primero es que tenemos que, para hacer una unidad, tenemos que tener paz. Tenemos que estar en el vínculo de la paz. Amén. Es el primer punto. Estar unidos en el vínculo de la paz. Y el segundo punto es, ¿cuál? El segundo punto es el estar todos en un mismo sentir en cuanto a las 7 unidades que están en Efesios 4, del 6 al 7. Pero ahora ya tenemos esa parte que ya la sabemos. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros como cristianos de acuerdo a esa unidad, de acuerdo a lo que Dios nos está hablando aquí en Efesios 4? Estas actitudes son importantísimas a la hora de ponerlas en práctica, porque si no, esta palabra quedaría solamente aquí y quedaríamos como oidores pero no hacedores.
y oidores olvidadizos además. Actitudes, el tercer punto, actitudes que promueven la unidad, que promueven paz, que promueven armonía. Las relaciones armoniosas no surgen accidentalmente. La unidad no surge accidentalmente. De repente pasa alguien por la iglesia, entra y se convierte. Amén. Pero no siempre pasa eso. Amén. Tenemos que tener una actitud de ir a predicar la palabra, de hablarles a los demás. Si la gente afuera no ve unidad en nosotros, ¿ustedes creen que alguien va a querer venir aquí a la iglesia? ¿O va a poder abrazar el cristianismo? No solamente hablemos de la iglesia Árbol de Vida, sino de cualquier iglesia. Si no hay una unidad, ¿habría gente que pudiera venir a la iglesia y poder decir, ¿qué tiene esa gente allá? Hay algo que tienen. No sé, veo como que tan bonitos que se ve paz, los veo en amor y los veo que comparten y veo, qué bonito, yo quiero estar ahí. Pero si nos ven con peleas, pero si nos ven con divisiones, no van a querer estar. Por eso tenemos que promover una actitud importante o necesaria en el momento de estar unidos, de la unidad. Vamos a Romanos, capítulo 14, verso 19. Romanos, capítulo 14, versos 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La palabra clave aquí es sigamos. Porque si no seguimos esa dirección, entonces no vamos a tener una realidad en cuanto a lo que tiene que ver con la unidad. Noten que este pasaje que estamos estudiando en Efesios 4, en el verso 1 al 2, nos muestra una clara actitud a ser humilde. Vamos a leerlo ahí en donde estamos estudiando. Efesios 4 dice, el verso 1, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Primera actitud es esa, vivir de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Ahora, esto es para los cristianos, esto es para los creyentes, porque Pablo le escribió esto fue a los creyentes de Éfeso. Pero los que están aquí, que no son creyentes, también pueden disfrutar de esta unión, de esta unidad, si primero llegan a los pies de Cristo, si reciben al Señor Jesucristo en sus vidas, si dicen, Señor, ya no quiero seguir viviendo de la manera como estoy viviendo y quiero que tú entres a mi vida y me cambies y que yo sea una persona nueva para poder disfrutar de esta unidad. Nosotros, los cristianos, los creyentes, estamos aquí cómodos porque sabemos que estamos dentro de una unidad y que nos sentimos bien y porque estamos aquí en armonía. Recuerden lo que dice el Salmo 133:1, dice que es bueno y delicioso estar los hermanos juntos en armonía. Venimos los domingos, los martes, cada vez que nos reunimos, venimos a alabar al Señor, venimos para estar juntos, para estar en armonía. Esa es una de las primeras actitudes que tenemos que tener al vivir
en la unidad, estar en armonía. Esa es una de las primeras actitudes. Luego dice, con toda humildad. Si no hay humildad, no vamos a poder promover esta unidad. Tenemos que ser humildes y tenemos que ser mansos. Dice humildad y mansedumbre, con paciencia. Otra actitud, paciencia, soportándoos unos a otros en amor. A veces no hay unidad porque es que este hermano no me quiere ni siquiera saludar. Es que yo tengo esta diferencia y esto hace que mi hermano no entienda lo que yo quiero transmitirle, pero yo no quiero hacerle a él algo que lo dañe. Yo voy a buscar más bien que él esté a mi lado, que esté unido a mí. Eso es lo que habla en amor. Y dice, esforzándoos. Como les digo, esta es una decisión. Si nosotros no tomamos esa decisión de ser unidos, no vamos a poder prosperar. Y nuestra iglesia no va a crecer. Nuestra iglesia va a quedar siempre estancada. ¿Y ustedes quieren una iglesia estancada, hermanos? ¿Quién quiere una iglesia estancada? Nadie. Entonces aquí tenemos las herramientas que Dios nos da, lo que Dios nos da para poder tener esa unidad, para poder tener esa unidad. Entonces ya tenemos los 3 puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es eso, lo que dice, esforzándoos. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, y cumplir y orar. ¿Para qué? Para cumplir el deseo de Jesús por la unidad entre los creyentes. Y aquí vamos, como para conclusión, vamos a buscar, que yo creo que es el texto rey en todo lo que tiene que ver con esto de la unidad. Vamos a Juan. Juan, sí. Juan 17. Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Ya para terminar, hermanos. Este capítulo de Juan 17 habla acerca de la oración que hizo el Señor Jesús al Padre por los discípulos. Pero ¿saben una cosa? El Señor Jesús en esa oración se centró en la unidad. ¿Por qué se centró el Señor Jesús en la unidad? Porque Él sabía la importancia que tenía la unidad para la iglesia, para el cuerpo. Él sabía la importancia que tenía. ¿Qué dice Juan 17, verso 20 al 23? Dice, mas no os ruego, la oración del Señor Jesús, solamente por estos, los que estaban ahí, sus discípulos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, y otra vez te repite, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad, para que el mundo
conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Para qué Dios, para qué el Señor Jesús quiere que nosotros estemos unidos? ¿Para qué? Para que el mundo vea que el Señor Jesús vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros, a morir por la humanidad, a derramar su sangre preciosa por todos. Por eso es el que está pidiendo al Padre por la unidad de todos. Sin esa unidad nosotros no vamos a poder seguir adelante, nosotros no vamos a poder prosperar, no vamos a ver lo que la gente afuera quiere ver en nosotros. La unidad, Él dice, para que el mundo vea que tú me enviaste. Sin unidad, hermanos, si no estamos de acuerdo, si hay división, si hay un pensamiento, si hay una idea diferente, entonces no vamos a poder tener esa unidad. Y no es igualdad, porque no es igualdad. El socialismo, por ejemplo, propende por la igualdad. Él dice todo el aparato industrial, la empresa, todo tiene que ser para el pueblo. Pero ha dado resultado la igualdad, porque todo tiene que ser por igual. Y no ha habido ninguna igualdad dentro del socialismo. ¿Ha prosperado el socialismo? ¿Ustedes han visto que han prosperado? Hemos visto claramente ejemplos, muchos ejemplos del socialismo. El socialismo en sí, el puro, nunca ha podido surgir, nunca ha podido salir a flote. ¿Por qué? Porque dicen que son iguales y que propenden igualdad. ¿Y dónde está la igualdad? No es así, hermanos. Pero si somos uno, como dice el Señor Jesús, ahí sí. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar, el ser una unidad. Amén, hermanos. Bendito sea Dios, la gloria sea para Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Qué bueno eres con nosotros. Tu bondad se manifiesta en esta iglesia. Tu poder se manifiesta en esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú oraste por nosotros, aun cuando estabas orando por los discípulos, porque dices que oraste por los que aún iban a creer por medio de ellos. Oraste por nosotros, pero oraste porque seamos uno, porque seamos una unidad perfecta. Gracias te damos, que esta palabra cumpla el propósito en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.